permítanme narrarles algunas de las historias más fascinantes que nos ha legado la mitología griega. Esos antiguos relatos cargados de drama, aventuras y profundas lecciones sobre la condición humana. Estas y muchas otras historias mitológicas las pueden encontrar en nuestro canal. Comenzaremos con el mito de Narciso, toda una advertencia sobre los peligros del egoísmo desmedido y la soberbia. Este joven de portentosa belleza atraía miradas y suspiros a su paso, pero su vanidad era tal que despreciaba cruelmente los sentimientos de quienes se enamoraban de él. Un día, al inclinarse sobre un estanque de aguas cristalinas para saciar su sed, Narciso quedó hipnotizado por el reflejo de su propio arrebatador rostro. Tan arrobado, quedó contemplando aquella imagen que creyó haberse enamorado de otra persona, e intentó desesperadamente abrazar a esa aparente figura del agua, hundiendo su cuerpo cada vez más en un intento por alcanzarla, hasta que finalmente terminó ahogándose trágicamente, víctima de su desmedido amor por sí mismo. Otra escalofriante historia es la de Medusa, quien en los albores del mundo creado era una bellísima sacerdotisa, cuya larga y sedosa cabellera desataba la envidia y los celos de diosas y mortales por igual. Pero un día, en un terrible acto de lujuria, Medusa fue violada por Poseidón, el violento señor de los mares, en un sagrado templo dedicado a la diosa virgen Atenea. Cegada por la furia ante tal profanación, la diosa de la sabiduría decidió castigar cruelmente a Medusa, convirtiéndola en un monstruoso ser que difundiría el horror y la repulsión solo con su presencia. Su gloriosa melena se transformó en una maraña de viperinas y venenosas serpientes, mientras que sus ojos adquirieron el terrible poder de petrificar y convertir en estatuas de piedra a cualquiera que osara mirarla de frente. Fruto de la unión prohibida entre la esposa del rey Minos de Creta y un toro sagrado, también llegó al mundo otra criatura monstruosa y abominable, el Minotauro, un híbrido mitad humano, mitad bestia de feroz apetito carnívoro y desalmada maldad. Avergonzado ante tal aberración, el rey Minos encerró al Minotauro en un inmenso e intrincado laberinto en la isla de Creta, construido por el genial inventor Dédalo, con tal maestría que sus pasadizos formaban un casi infinito y letal laberinto sin salida. Y para saciar el hambre insaciable y voraz de la bestia mitológica, cada 9 años se sacrificaban jóvenes atenienses que eran arrojados en el laberinto como pago de un cruel tributo, hasta que el heroico Teseo, heredero del trono de Atenas, decidió viajar a Creta y poner fin a tan horrendo sacrificio. Armado únicamente con su astucia y valentía, además de un ovillo mágico entregado por la enamorada Ariadna, Teseo se adentró en las tenebrosas profundidades del laberinto, enfrentó cara a cara al terrorífico Minotauro y logró finalmente abatirlo, para luego regresar siguiendo el hilo que lo guió en ese fatídico recorrido. Fue Prometeo, uno de los titanes primigenios, quien desafió osadamente a los mismísimos dioses del Olimpo al robar el fuego sagrado para entregárselo como un don a la indefensa humanidad. Un acto considerado una grave afrenta que merecía ser castigada con la más cruenta de las penas. Por ello, Zeus, el máximo regente de los dioses, decidió condenar eternamente a Prometeo a ser encadenado en las gélidas cumbres de un remoto peñasco en las montañas del Cáucaso. Y para redondear su tormento, cada nuevo día al despuntar el alba, un enorme y poderoso águila bajaba en vuelo a devorar despiadadamente sus entrañas, las cuales volvían milagrosamente a regenerarse solo para repetir ese macabro y agonizante suplicio sin fin ni descanso. Frente a tanta violencia, condenas divinas y sufrimientos ultraterrenos, el nacimiento de Afrodita se yergue como uno de los mitos más bellos, líricos y etéreos de la mitología helena. Cuenta la leyenda que la diosa del amor nació de la propia espuma formada en la vasta superficie del mar tras un oscuro pasaje conocido como la castración de Urano. En esa trama, el titán Cronos arrebató con una hoz los genitales de su padre Urano, el cielo primordial, y los arrojó al vasto océano. De la blanca y cálida espuma que las aguas formaron al recibir aquella sangre divina, surgió una mujer adulta de arrebatadora e indescriptible belleza, cuyo cuerpo desnudo y perfecto era solo cubierto por la efímera y fresca primavera renacentista. Afrodita, la más hermosa y sensual de todas las deidades,
fue transportada en una gran concha de nácar impulsada por los vientos marinos hasta que sus delicados pies tocaron la cálida arena de las paradisíacas playas de la isla de Chipre. Luego de que una terrible plaga asolara la isla de Egina dejándola casi completamente despoblada, su desesperado rey imploró con fervor a Zeus, el padre de los dioses, que le concediera un nuevo pueblo que la habitara y le devolviera la vida. Conmovido, el dios del rayo divisó entonces, sobre las ramas de un antiguo valle roble, multitud de diligentes y trabajadoras hormigas, cuya laboriosidad y sentido de comunidad le inspiraron una curiosa pero efectiva solución. Con un solo y potente chasquido de sus dedos, Zeus transformó mágicamente a todas esas pequeñas hormigas en hombres de cuerpo fornido y complexión robusta. Y así nació el curioso y legendario pueblo de los Mirmidones, cuyo nombre proviene de la palabra griega, que significa literalmente hombres hormigas, unos feroces guerreros con fuerzas descomunales que luego se unirían al bando aqueo en la cruenta guerra de Troya. Por sus incontables e imperdonables crímenes, traiciones y burlas cometidas incluso contra los mismísimos dioses, terminó condenado el antaño ingenioso, pero desalmado rey Sísifo a cargar por la eternidad con el peso de un cruel y espantoso castigo. Empujar sin descanso una enorme roca de proporciones sobrehumanas cuesta arriba por un empinado monte. Una vez que con un esfuerzo titánico y bañado en sudor lograba empujar la roca casi hasta la cima de la montaña, esta volvía fatalmente a rodar colina abajo por su propio e interminable peso, obligando a Sísifo a caminar nuevamente hasta el punto de partida e iniciar su absurdo e interminable tormento, una y otra vez, sin reposo hasta la consumación de los tiempos. La grotesca condena de Sísifo ha trascendido como un simbólico ejemplo de los sufrimientos más extremos, agotadores e inútiles a los que se ve frecuentemente expuesta la condición humana. Cuentan que en la era del mito vivió una hermosa ninfa llamada Eco, célebre por su gloriosa voz con la que gustaba de llenar los valles, con melodiosas canciones que se extendían en múltiples resonancias. Pero un día, Eco fue cruelmente castigada por la celosa diosa Hera con la maldición de jamás poder volver a iniciar una conversación por propia voluntad. De allí en más, la infortunada ninfa estaría condenada a repetir únicamente las últimas palabras o frases que otra persona le dirigiera. Fue así que cuando años más tarde, Eco se enamoró perdidamente del apuesto y arrogante joven Narciso, este la rechazó fríamente pues le resultaba imposible mantener un diálogo con alguien cuya única respuesta eran meros ecos balbuceantes. Y consumida lentamente por la pena, la aflicción y la ausencia del ser amado, la otrora hermosa ninfa terminó desvaneciéndose hasta convertirse en esa resonancia que aún resuena eternamente, recordándonos la amargura de los amores no correspondidos. Un dilema filosófico que ha desafiado y desconcertado la mente de grandes pensadores durante siglos es la paradoja del barco de Teseo. ¿Qué define la identidad y la individualidad esencial de un objeto? ¿Dónde están los límites de su unicidad? El escenario plantea que si todas las partes que conforman un barco se van reemplazando gradualmente por nuevas a lo largo de los años, ya sea por deterioro o reparaciones, en algún punto se llegaría a un momento en que ningún componente sería el original. Ante esta situación, la interrogante es: ¿puede considerarse aún que es el mismo barco de antes o se ha convertido en un objeto completamente distinto? Este cuestionamiento sobre el concepto de mismicidad despertó profundas cavilaciones en los más insignes filósofos griegos de la antigüedad. Pocos mitos retratan un drama tan cruelmente desgarrador y cargado de fatalismo como el de Edipo, el rey cuyo trágico destino estaba sellado incluso antes de nacer por órdenes superiores. Los oráculos y designios divinos habían vaticinado que ese niño crecería para terminar dando muerte a su propio padre y desposándose con su propia madre, desatando una espiral de horrores y sufrimientos incalculables. Por más esfuerzos que realizó Edipo para huir y escapar de tan espantosa predicción, la crueldad caprichosa del destino lo fue conduciendo irremediable e inexorablemente por un camino de muerte, sangre y horrores desatados sin que lo supiera, hasta que finalmente asesinó accidentalmente a su verdadero padre y contrajo nupcias con aquella que lo había traído al mundo.
Al descubrir finalmente la espantosa verdad de sus actos, Edipo, enloquecido por la culpa, se arrancó los ojos con sus propias manos, convirtiéndose en un mendigo ciego, que vagó por los últimos días de su vida, sumido en el más absoluto y penoso de los sufrimientos. Representando los eternos ciclos de renovación y renacer que experimenta la naturaleza a lo largo de las estaciones, está el mito de Perséfone, diosa de la primavera, y la personificación misma de la lozana juventud y la fresca belleza floral. Hija de la poderosa Deméter, la recia soberana de las cosechas y la fertilidad vegetal, un día sin previo aviso, la radiante Perséfone fue violentamente raptada y arrebatada en contra de su voluntad por Hades, el oscuro y tenebroso dios del inframundo. Este la forzó a permanecer a su lado durante 6 largos meses del año en las profundidades de su reino subterráneo de la muerte. Durante la ausencia de Perséfone en la superficie terrestre, su desconsolada madre Deméter se sumía en una tristeza tan profunda y desoladora que hacía que la tierra entera sufriera un lúgubre letargo, adormecimiento y marchitez generalizada. Era el frío e improductivo invierno tomando el mando. Pero cuando la amada Perséfone regresaba puntualmente cada año, guiada por las cálidas brisas de la primavera, la alegría de Deméter se renovaba, haciendo que sus hálitos reverdecieran los campos, florecer los bosques y renacer exuberante la vida vegetal en todo el mundo conocido. Y así se repetía nuevamente el eterno ciclo con el paso del tiempo. Dotado de un talento musical descomunal para la época, se cuenta que Orfeo era el artista e intérprete más hábil capaz de encantar, amansar e hipnotizar desde las bestias más salvajes e indómitas hasta las fuerzas primarias y primordiales de la mismísima naturaleza, con solo entonar unas cuantas mágicas notas de su lira. Pero cuando su amada Eurídice falleció inesperada y prematuramente, Orfeo quedó sumido en tal profunda desolación que decidió atravesar vivo las tenebrosas fronteras que dividen el mundo de los vivos del temible inframundo, con la absoluta determinación de rescatar a su adorada esposa de las mismas garras de la muerte. Y haciendo gala de su maravillosa habilidad artística, su lira logró interpretar unas melodías tan hermosas y sentidas que lograron conmover a Hades y Perséfone, los sombríos regentes del más allá, quienes accedieron conmovidos a dejarle llevarse de vuelta a Eurídice al mundo de los vivos con una sola condición: que no se volviera en ningún momento a mirarla hasta haber abandonado por completo el oscuro reino de los difuntos muertos. Pero cegado por la angustia, la desesperación y la ansiedad de reencontrarse con su gran amor, Orfeo desobedeció fatídicamente las instrucciones en el último instante, girando su cabeza antes de lo permitido, y al hacerlo, vio cómo la sombra de su amada Eurídice se desvanecía y se esfumaba para siempre, condenándolos a una cruenta separación eterna, como castigo por aquel breve descuido. Un amor puro destinado a la tragedia. Hefesto, el dios griego del fuego, los metales y las artes de la forja, llegó al mundo atravesando una serie de dolorosas vicisitudes y duras pruebas que lo forjaron con una fuerza interior inquebrantable. Relatan las leyendas que nació cojo y mal formado, razón por la cual su propio padre Zeus lo arrojó con crueldad desde las alturas celestiales del Olimpo al vasto piélago del océano, cuando apenas era un pequeño bebé indefenso. Pero contra todo pronóstico, Hefesto logró sobrevivir a tan brutal caída, refugiándose en las ardientes fragoridades de una remota y desconocida isla volcánica, donde permaneció varios años sumido en la más absoluta soledad y desamparo, hasta que paulatinamente fue desarrollando por sus propios medios un talento extraordinario para la minería, el trabajo de los metales y la creación de ingeniosos inventos y artefactos. Sus habilidades resultaron tan admirables y sus aportes mecánicos al servicio de los dioses tan valiosos que el mismo Zeus terminó por aceptar de nuevo a su regio hijo en las colinas del monte Olimpo, tras recibir en calidad de suculento tributo unos soberbios y poderosos nuevos rayos forjados por las talentosas e ígneas manos de su pequeño Hefesto, renacido como todo un artesano. Surgidas de la mitología griega como alegorías vivientes de los vientos huracanados y la atroz venganza, las arpías eran unas aterradoras criaturas voladoras con rostros de bellas doncellas, pero provistos de afiladas garras curvas como de halcón, cuerpos desproporcionados y grandes alas de plumas.
Se dice que las arpías eran enviadas por los dioses como un cruel e implacable castigo contra aquellos mortales que habían cometido las más graves ofensas e impiedades imperdonables. Estas furiosas personificaciones aladas eran capaces de atacar y arrebatar violentamente los alimentos de las bocas de sus víctimas, llevándose consigo la peste, la desgracia y la mala fortuna para quienes osaran desafiarlas. Pero su verdadera furia y encarnizada crueldad quedó evidenciada cuando las arpías fueron soltadas como espantoso azote sobre el reino del impío rey Tracio Fineo. Por orden divina expresa, estas crueles enviadas del panteón olímpico sometieron a Fineo a un tormento interminable y agonizante, en el que devoraban despiadada y vorazmente toda comida que el infeliz rey intentaba llevar a su boca, dejándolo convertido en un espectro famélico al borde de la inanición total. Finalmente, una historia mitológica vinculada a los orígenes de la medicina y la curación es la del nacimiento y crianza de Asclepio, el semidivino hijo de Apolo y la mortal Corónide. Cuentan los antiguos relatos que cuando el héroe Tracio Halcón violó en un arrebato de lujuria a la divina Corónide en un sagrado templo, ella concibió un hijo mitad dios, mitad mortal, el pequeño Asclepio. Avergonzado por la infidelidad de su amante, Apolo condenó inicialmente a muerte a Corónide, pero luego se arrepintió decidiendo salvar de las llamas al niño que ella gestaba llevándoselo a las profundidades de un bosque, donde se lo entregó al sabio centauro Quirón para que lo educara e instruyera en las artes curativas. Bajo la tutela y enseñanzas de Quirón, el avispado Asclepio adquirió profundos conocimientos sobre medicina, cirugía, farmacología y el uso de plantas medicinales con fines terapéuticos. Tanto fue su sabiduría empírica y su destreza sanadora aplicada que conquistó el prohibido don de resucitar a los muertos con sus bálsamos y ungüentos, habilidad que fue considerada un terrible sacrilegio e intolerable afrenta contra las sagradas leyes del universo por el mismísimo Zeus. Ante tamaña falta, el dios de dioses no tuvo más remedio que abatir al insolente Asclepio, lanzándole uno de sus destructores rayos. Apolo, enfurecido ante este acto injusto contra su propio hijo, vengó la muerte de Asclepio con su arco matando a los cíclopes, los forzudos constructores de rayos de Zeus. Este conflicto solo pudo ser resuelto cuando, para poner fin a la contienda entre dioses, Zeus otorgó finalmente la inmortalidad al pequeño Asclepio, quien pasó de allí en más a ser venerado como el dios griego de la medicina curativa y la salud. Esas han sido solo algunas de las grandes, trascendentales y cautivadoras historias que nos ha legado la riquísima mitología de la antigua Grecia. Esos antiguos y simbólicos relatos, cargados de profundos dramas humanos, aventuras épicas, lecciones morales y enseñanzas filosóficas sobre el mundo, los valores eternos y nuestra propia intrínseca condición.